Cualquier tipo de bien que necesites negociar, contáctanos 314-506-8555. Clasificados 314-506-8555. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario en el 602-348-0146 o escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Ya nos estamos adelantando un poquitín allí. Gracias por estar en la cita que ya no nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, nos complace muchísimo recordarles, aunque ustedes están muy juiciositos allí y saben que hoy es jueves de Encuentros Jurídicos con el doctor Dagoberto Carabalí. Saludamos en la gerencia al doctor, al gerente Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM, Oscar Perdomo en el máster, en la dirección y conducción, quien les habla, Vilma del Mar. Saludamos a Valentina y ya vamos con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Regalo para el alma, marzo 19. La ciencia y la tecnología ofrecen grandes maravillas, pero no pueden resolver todos los desafíos de nuestro tiempo. Las soluciones más profundas para sanar el mundo se encuentran en nuestra conciencia individual y colectiva. Al recordar nuestro origen espiritual y despertar la sabiduría interior, podemos crear un futuro luminoso, sostenible y pacífico. Bueno, y después de escuchar Regalo para el Alma, hoy en Encuentros Jurídicos saludamos a Valentina, que siempre nos acompaña los jueves, y que nos cuente cómo va lo de las redes y Bueno, las redes como siempre llenas de información valiosa para los oyentes. He vuelto porque el anterior jueves no vine por causas laborales, pero aquí estamos de nuevo recordándole a la audiencia que si quieren ver este programa nos pueden encontrar por el Facebook Live de Sonora 1500 AM, que a partir más o menos de las 9 de la noche, si no es hoy o del día de mañana en la mañana, el programa va a estar subido en el YouTube de Encuentros con Vilma del Mar. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Encuentros con Vilma del Mar y le pueden dejar sus dudas e inquietudes a Vilma al 320-529-6161 para que el día de hoy en este jueves jurídicos las podamos resolver todas. Claro que sí. Bueno, le damos la bienvenida a Sonora 1500, a este programa Encuentros con Vilma del Mar, al doctor Dagoberto Carabalí, y con el tema continuamos, impuesto de industria y comercio. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Vilma, muy buenas noches para todos los oyentes, que agradecerles que están ahí conectados y que están sintonizados con el programa de hoy. Buenas noches para todas las personas que nos ven a través de las plataformas de streaming, y buenas noches a Valentina, que nos acompaña hoy en la mesa, ya que hace 8 días no pudo. Por cuestiones laborales.
Bueno, doctor, entonces, ¿cómo vamos a encabezar el tema de hoy para poner en contexto a toda nuestra audiencia? Bueno, digamos que hoy retomamos de nuevo este tema que veníamos hablando del impuesto de industria y comercio. Y yo sé que ya hace 15 días hablamos, pero la gente está sintonizada y está atenta a lo último que conversamos en esa charla. ¿Listo? Entonces, recordemos que estábamos en el tema de impuestos de industria y comercio, que grava las actividades industriales, las actividades comerciales y las actividades de servicio. ¿Listo? Y en ese entendido también veíamos que era un impuesto de orden municipal. Es decir, que en cada municipio se debe pagar el impuesto de industria y comercio en la medida, o si llegase el caso, en que se ejerza la actividad, ya sea industrial, comercial o de servicio. Teniendo claro estos elementos que habíamos hablado del impuesto de industria y comercio, habíamos dicho ese día, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué quedaba ahí en el tintero? ¿Y qué está haciendo ahorita las secretarías municipales para cobrar este impuesto? Entonces les decía que íbamos a hablar de este tema, de lo que se está viviendo actualmente con el tema de este impuesto. Siendo así, pues, no sé si de pronto nos hayan hecho preguntas y tengamos algunas preguntas para entrarlas a despejar antes de entrar al tema de lo que nos obedece el día de hoy. No, yo diría que iniciemos con el tema que tiene preparado y a la medida vamos haciendo las preguntas. Bueno, entonces, ¿qué estamos teniendo actualmente en el comercio y en el día a día de lo que es el impuesto de industria y comercio? Que los municipios, pues digamos que pretenden o intentan adelantar unos cobros. ¿Listo? ¿Para qué? Para recaudar estos impuestos. Y recordemos que lo que es el impuesto de industria y comercio y lo que es el impuesto predial, pues son los impuestos de mayor importancia o mayor participación en ingresos para los municipios. Entonces, digamos que las alcaldías tratan en la mayor medida lo posible por recaudar estos impuestos. Pero actualmente se están dando unas situaciones muy incómodas para muchos comerciantes, donde a muchos les tuvieron que haber llegado unas cartas que están enviando, y principalmente el municipio de Santiago de Cali, donde le está diciendo, mire, recuerde que usted está como omiso, entonces lo invito a subsanar esas omisiones que se han presentado o que usted ha generado en el impuesto de industria y comercio. Y eso ha sido hoy en día un dolor de cabeza, y creo que es muy interesante que hoy podamos hablar sobre los cobros o el cobro del impuesto de industria y comercio, sobre las omisiones y sobre las inexactitudes que se presentan en este impuesto. ¿De cara hacia qué? A que la preocupación que hoy tienen muchas personas por esas cartas que les están llegando, pues sepan cómo atenderlas y sepan, digamos, que a quién dirigirse. No sé si estamos de acuerdo. Sí, perfectamente. Y hablábamos también en el programa anterior que es muy importante tener en cuenta algo que usted nos habló cuando el IVA sí o sí se debe pagar. Entonces, ir teniendo en cuenta eso, lo mismo que ahorita con el impuesto de industria y comercio. Sí o sí se debe pagar, entonces no dejarnos alcanzar con ello. Ok, ahí sí o sí se debe pagar siempre y cuando se haya generado el hecho grabado, ¿cierto? Entonces, si usted generó un hecho grabado y causó el impuesto de industria y comercio, pues deberá pagarlo, ¿listo? Entonces, recordemos que el impuesto de industria y comercio se paga de manera anual. Entonces, año 2025, hice toda mi actividad del 1 de enero al 1 de diciembre, y en el año 2026 declaro y pago mi impuesto. En regla general, hay unos municipios, como yo se los comentaba, donde el pago es bimestral. Entonces usted tendrá que revisar en ese municipio si el pago del impuesto de industria y comercio es anual o es por un periodo diferente a una anualidad. No confundir lo que es el pago del impuesto de industria y comercio, la declaración y pago del impuesto de industria y comercio, con lo que es la retención de industria y comercio, que la retención sí se paga de manera mensual y se paga y se declara de manera mensual, pero recordemos que eso es lo que le hacemos a las personas que les hacemos compras, ¿listo? El impuesto que a mí me corresponde, en algunos municipios lo puedo declarar y pagar de manera bimestral, o hay otros que lo hago de manera anual, o si soy del régimen simple, pues deberé hacer el impuesto acumulado o la declaración acumulada para poder presentar ese impuesto de industria y comercio. Si yo no presenté el impuesto, si no presenté mi declaración de impuesto de industria y comercio,
eso lo que me genera es una omisión. Es decir, estoy sin presentar la declaración del impuesto de industria y comercio. Y si usted no la presentó, pues por ende presupone que tampoco pagó el impuesto. ¿Listo? Porque la forma en que usted pueda pagar el impuesto, pues es primero declararlo. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de personas omisas, que no han declarado ni pagado su impuesto de industria y comercio. Ahora, ¿qué grava el impuesto de industria y comercio? ¿O sobre qué se calcula el impuesto de industria y comercio? Recordemos que la base para calcular el impuesto de industria y comercio van a ser los ingresos gravados dentro del municipio con la actividad. Entonces, digamos que yo en el año 2025 tuve unos ingresos de 100 millones de pesos. Y sobre esos 100 millones de pesos calculo un impuesto que me da, por decir una cifra, me debe 1.500.000, 2 millones de pesos a pagar de impuesto de industria y comercio. Pero yo lo que hice fue que al momento en que declaré mi impuesto, lo que hice es que no reporté 100 millones de pesos de ingreso, sino que reporté 90 millones de pesos. En ese momento estoy siendo inexacto en mi declaración. ¿Listo? Que esa es la segunda situación que me genera causales sancionatorias o que me inicien un proceso de cobro o de investigación por parte del municipio. ¿Listo? Y es la inexactitud en el impuesto de industria y comercio. Entonces estamos hablando de inexactitud y ahorita hablamos del tema de omisión. Bueno, es muy importante todo lo que nos está explicando y eso va enfocado, usted me corrige si estoy errada, doctor, a las personas que tienen su negocio legalizado, lo tiene, digamos, funcionando en un local y todo eso. Hablábamos también, ya recordando, de una de las inquietudes de la audiencia, era aquellas, porque lo que yo he entendido, lo que Vilma del Mar ha entendido de su explicación es que sí o sí, venda poco o venda mucho, hay que pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, si el negocio es un negocio, digamos, una venta de comidas rápidas que vende muchísimo, son los fines de semana y todo, ellos deben pagar industria y comercio. Sí, porque son comerciantes ejerciendo una actividad de comercio, razón por la cual deben pagar el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Bueno, y como y digamos, si ellos no tienen aviso, no pagan arriendo, no pagan, están ejerciendo una venta. Es una actividad económica. Siempre y cuando esté ejerciendo una actividad económica, como calidad de comerciante debe ejercer, o bueno, así tampoco tenga la calidad de comerciante, debe ejercer pagar el impuesto de industria y comercio. Bueno, sí, voy a colocar para que nos quede como bien claro. Una ama de casa resulta que necesita unos recursos y entonces compra ropa y va a empezar a vender pijamas, labiales, bueno, cosas así. También ella debe pagar. Exactamente, también ella debe pagar, sino que aquí es donde ahí es donde me pone la cosa como interesante. Y es que ¿qué es lo que me hace responsable del impuesto de industria y comercio? ¿Cuál es el hecho generador, listo, de ese impuesto de industria y comercio? Y es ejercer actividades industriales, que es, tengo una fábrica, me dedico a, no sé, a hacer zapatos, ¿cierto? Entonces hago todo el tema de comprar todos los insumos, hacer todo el ensamble del zapato y adicionalmente venderlo, ¿listo? Eso se entiende como una fábrica, es decir, una actividad fabril. Y en ese momento, pues, debo de pagar impuestos de industria y comercio. Ahora, actividades de servicio. Entonces, digamos que soy un restaurante. Entonces, aperturo pongo un puesto de expendio de comidas o de realización, de expendio de comidas. En ese momento, pues, estoy teniendo una actividad de servicio que está grabada con el impuesto de industria y comercio. O no, yo lo que voy a hacer es que voy a comprar ropa para revenderla, ¿listo? Y en ese ejercicio estoy ejerciendo actividades comerciales, razón por la cual estoy grabado dentro del impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde viene la situación. Y es que recordemos que cuando usted ejerce esas actividades comerciales, lo que hablábamos inicialmente o hace muchas charlas atrás, y es usted es comerciante. ¿Quién es comerciante? La persona que ejerce una actividad de comercio de manera profesional. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los comerciantes? Inscribirse en el registro mercantil. Y recuerden lo que en varias ocasiones le he dicho, en el momento en que usted se inscribe en el registro mercantil, usted automáticamente queda reportado
ante el municipio con un RIT, que es el Registro de Información Tributaria. Entonces, ese RIT, que es lo que a nivel nacional le llamamos el RUT, ¿listo? Sino que aquí estamos hablando del nivel municipal. Entonces, ese RIT es como su RUT o su número de identificación tributaria, su NIT, pero a nivel municipal. Y ahí ya la entidad o el municipio lo tiene en el radar. Entonces, ¿qué es lo que en ese ejemplo que usted me pone? Si yo soy una ama de casa que me dedico a comprar ropa y a vender a mis allegados, a mis familias, pues digamos que esa ama de casa eso lo realiza de manera informal, si se quisiera llamar así. Entonces, en esa informalidad, pues difícilmente el municipio va a ir hasta su casa para darse cuenta que usted está ejerciendo estas actividades y que no se inscribió en el registro mercantil. Y entonces eso es lo que pasa. Pero la respuesta en el deber ser o en la rigurosidad jurídica, usted debería estar registrado en su registro mercantil y adicionalmente debería de pagar el impuesto de industria y comercio. Pero como usted lo está haciendo de manera informal, por eso es que de pronto a usted no le ha llegado una carta o no lo han citado o no lo han fiscalizado. Bueno, ese es específico para el ejemplo de la ama de casa que vende unas camisetas y bueno, entonces no es mucho, bueno, para ella es su negocio, pero listo, ahí me queda claro. Pero yo insisto, porque veo muchos locales que venden bastante y que todo eso. Entonces, supongamos que hay en el centro de Cali hay un puesto de comida rápida muy grande, venden bastante y toda la cuestión. Y genera unas buenas ventas. Esa persona debe presentarse a hacer el registro. Fue muy claro usted decir que sí. Si no lo hace y entonces de pronto empiezan a ejercer, digamos, visitas o qué sé yo, y llegan, ¿eso genera alguna multa? Sí, pues digamos que ahí ya nos vamos a una parte más de derecho administrativo, de cara a que si usted tiene aperturado un establecimiento de comercio al público y no cumple con los requisitos legales, como por ejemplo tener uso de suelo, tener certificado bomberil, estar inscrito en el registro mercantil, todas estas cosas, si no las cumple, pues puede generarse el cierre del establecimiento y hasta la imposición de sanciones o multas, ¿listo? Pero digamos que eso ya hace parte de un orden administrativo frente a las funciones de inspección que tienen los municipios frente a cada establecimiento. Ahora, si yo no realizo el pago del impuesto de industria y comercio, ¿me pueden cerrar el establecimiento? No, porque ahí sí estamos hablando de un tema tributario. No es que le cierren el establecimiento como tal, pero sí le pueden iniciar cobros procesos de cobros coactivos y adicionalmente imponerle multas, pero no tanto como cerrar el establecimiento. Bueno, muy interesante. Yo creo que nos va quedando clara la cuestión de cuando es informal, cuando ya es mucho más amplio, pero sí o sí, lo que dice siempre el doctor Dagoberto, hagamos las cosas bien, hagámoslas en orden, para evitar después, bueno, si por el impuesto de industria comercio no le cierran el local, pero le puede generar multas o alguna otra cosa, incomodidades que nos podemos evitar si desde un comienzo generamos todo lo mejor posible. Exacto, es que reitero que la informalidad, pues básicamente lo que presupone es la ilegalidad, ¿cierto? O sea, que usted esté actuando de manera informal no quiere decir que antes o sea, para que de pronto no se malentienda el mensaje no es de que, bueno, voy a iniciar a trabajar de manera informal, pues para no tener que pagar impuestos de industria y comercio. No, es que usted está incumpliendo la norma, ¿sí? ¿Listo? Entonces la respuesta es, ¿debe de hacerlo? Sí. Ahora, si soy informal no lo hago, pues digamos que usted ya está incumpliendo muchas otras normas, muchos otros escenarios en la sola informalidad. Es como por ejemplo decir el que hace contrabando. Entonces el que hace contrabando no paga IVA, pues no, porque ni siquiera lo fiscalizan. Ahora, pero ¿está bien hacer contrabando? Pues la respuesta es que no. ¿Listo? Entonces, correcto. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, en esa medida, los comerciantes se inscriben en el registro mercantil y en ese momento entonces recordemos que se genera lo que es el RIT, automáticamente le notifica al municipio que usted está ejerciendo alguna actividad
comercial, industrial o de servicio. ¿Qué es lo que pasa? Pasan los años y usted solamente pagó cada año lo que es la renovación del registro mercantil, que lo que llamamos, y recuerden que tenemos plazo hasta el 31 de marzo, ya estamos a 2 semanas que se venza el plazo para renovar nuestros registros mercantiles, que desde Berkeley también podemos ayudarles en ese proceso de renovación de registro mercantil. Pero también, si considera que Berkeley es muy lejos, quiere hacerlo solo tranquilo, o sea, se puede acercar a cualquier cámara de comercio y allí le ayudan en ese proceso de renovación de registro mercantil. Quiero, antes de que continúe con esa información que me parece muy importante, en decir, cuando usted dice se acercan a Berkeley, ¿quién ayuda? ¿El abogado o el contador? Porque ustedes cumplen las dos funciones. Sí. Ahí siempre... O los dos. Sí, nosotros es difícil que nos separemos de nuestro rol como abogados y como contadores, porque la suma de los dos, claro, es el 100%, o sea, eso es ideal, ¿listo? Ahora, no quiere decir que si solamente un abogado no puede hacer una renovación, no, la puede hacer. Un contador solo también puede hacer una renovación, sí, también la puede hacer, y también puede ser que quede muy bien, muy buena, ¿listo? Lo que pasa es que digamos que a la final el formulario o renovar un registro mercantil requiere de un conocimiento tanto jurídico como contable. Lo que pasa es que tampoco pues estamos hablando de un conocimiento nivel doctorado para hacer una renovación de Cámara de Comercio. Entonces digamos que lo ideal es que se tengan los dos elementos, sí, pero también hay profesionales muy capacitados que solamente tienen una profesión, pero pueden hacer una renovación sin ningún inconveniente. Perfecto, ¿listo? Muchas gracias. En todo caso, reitero, si de pronto usted dice, ay, ahorita voy a tener que pagarle a un abogado o a un contador o a un abogado y contador para que me haga la renovación, no, tranquilo, usted también puede acercarse a cualquier sede de la Cámara de Comercio para también solicitar la renovación y allá también lo van a guiar. Vuelvo y reitero. Entonces, lo importante es que usted no deje de hacer su renovación y en tiempo, ¿listo? Para que no vaya a tener situaciones como, por ejemplo, que entren causales de disolución o que su empresa lo inicien a generar pues sanciones o intereses por la renovación tardía, ¿listo? Pero bueno, entonces, en ese momento recordemos que se genera lo que es el RIT, que es el Registro de Información Tributaria, donde el municipio controla que hay unas personas que deben de declarar o digamos que están propensos a generar la declaración del impuesto de industria y comercio. Y usted entonces cada año lo que hizo fue pagar la renovación de su registro mercantil y usted creía que eso era lo mismo. Pasa el tiempo y actualmente año 2026 le llegó la carta donde le dicen, mire, el ayayay, usted está omiso y está omiso desde el año 2000X, ¿listo? Las cartas que están llegando actualmente normalmente están cogiendo desde el año 2021 para acá. Entonces le están diciendo, usted está desde el año 2021 omiso hasta el año 2026. Y eso tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? Y es que recordemos que los impuestos, como es el impuesto de industria y comercio, prescribe a los 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? Pues ¿para qué lo voy a cobrar año 2019, año 2018 y todos estos años atrás? Si actualmente lo que puede exigir legalmente son lo de los últimos 5 años para atrás. Entonces por eso es que vemos que desde el año 2021 es que normalmente están llegando esas cartas. Y hoy tenemos esta situación donde a muchos contribuyentes. Ahora, ese es el primer escenario. Viene el siguiente escenario que se presenta. Y es que usted efectivamente no pagó o no declaró el impuesto de industria y comercio, pero es que usted solamente duró 2 años con el establecimiento y usted cerró y fue a la Cámara de Comercio y canceló su matrícula mercantil y ya, se fue, muchas gracias, y creyó que todo estaba bien. Año 2025 le está llegando el comunicado donde le dice, mire, usted no me ha pagado el impuesto de industria y comercio ni me lo ha declarado. Se dice, pero venga, pero es que yo ya cancelé mi registro mercantil en el año 2022, por así decirlo. Y ahorita me están diciendo que 2023, 2024, 2025, 2026. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál fue el error que usted hizo? Y es que usted canceló su registro mercantil, pero no canceló su RIT, que es el registro de información tributaria. O sea, usted no le informó al municipio, yo ya no voy a seguir ejerciendo actividades de comercio.
Pero recuerden lo que en algún momento les he manifestado, que ahí hay una situación que se genera muy difícil, al menos para las personas que desconocen de estos temas, y es que cuando usted hace la matrícula del registro mercantil, automáticamente la Cámara de Comercio le notifica al municipio que usted se creó, ¿cierto? Y inmediatamente usted le crea el RIT. Pero cuando usted cancela el registro mercantil, la Cámara de Comercio no le informa al municipio. ¿Listo? Ahora, no es que no le informe, sino que el municipio se hace de la vista ciega. Claro. Porque es muy fácil usted darse cuenta que la persona efectivamente lo canceló. ¿Listo? Pero si hacen el de la vista ciega exactamente, para decir, no, pues usted como a mí no me informó, porque al final la obligación es del contribuyente. Como usted a mí no me informó que había cancelado su registro mercantil, entonces sigue generando todos los años la obligación de haber tenido que declarar. ¿Listo? Mire que le estoy diciendo declarar, no pagar. Entonces tú tenía toda la obligación de haber declarado, o si no, tenía que haberme avisado y cancelado su RIT. Entonces aquí es donde viene la jugada que hace el municipio. Y aquí pues voy a echar una puya, por así decirlo. Yo sé que no es el municipio, yo sé que es una oficina de abogados que va y le dice, señor alcalde o señor secretario, no me preocupe que yo le recupero esa cartera y ahí hacemos alguna tema. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Y cómo es la siguiente manera? Mire, yo sé, porque yo ya vi en el registro mercantil que estas personas cancelaron su registro mercantil, ¿cierto? Pero estas personas no han cancelado su RIT. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante esos años que entre cancelaron su registro mercantil y no han cancelado su RIT, ellos tuvieron que haber como mínimo haber declarado. No pagado un impuesto, pero haber declarado. ¿Y cuál es la sanción por usted no haber declarado? Entonces ahí viene el tema. Y es que como mínimo esas personas tienen que pagar una sanción mínima. Que actualmente la sanción mínima es de aproximadamente 450,000, 480,000 pesos. Creo que está la sanción mínima municipal. Pero ¿listo? Por año. Por año, exacto. 290, entonces 290 por año. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo una persona que tiene 3 años, por 290 estamos hablando de que son casi 900,000 pesos, ¿cierto? Que me debe. Ahora, cojo a una persona, así sea que la persona diga, venga, pues yo pago para salir del problema, son 900,000 pesos, ¿listo? Me equivoqué, qué pena, pago y salgo del problema. Pero coja esos 900,000 pesos por 100,000, por 200,000 personas que paguen para salir de ese problema. Y ahí es donde está el negocio. ¿Sí? Claro. Entonces, venga, yo le cobro ese 10% de comisión y ahí generamos. Pero mire que ellos están haciendo algo que es mal, porque es que saben que la persona canceló su registro mercantil. Inmediatamente debían de pasarle el dato. Son claros que esa persona no está ejerciendo actividades de comercio. Pero ¿a qué le estamos jugando? Le estamos jugando es a cobrar, así sea las sanciones. Porque si tenemos 100,000, 50,000, 10,000 personas que al menos hagan ese paguito, así sea, de 100,000, de 200, de 300,000 pesos, pues cuando usted lo multiplica, ya usted se da cuenta que es una cartera interesante. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. eso es lo que hoy tenemos en muchos escenarios. En otros escenarios, claramente, mucha gente que incumplió su obligación. ¿Y cuál fue la obligación? La de haber declarado el impuesto. Ejerció la actividad industrial, comercial o de servicio y efectivamente pues no pagó el impuesto. Pues obvio, esas personas sí tendrán que asumir las sanciones que correspondan y tendrán que pagar los impuestos que correspondan porque es su obligación de contribuir. ¿Listo? No lo hizo. Exacto, pero donde está la jugada que hay veces resulta incómoda es esta que les estoy comentando. Y yo sé que esto que estoy diciendo es muy, muy fuerte, ¿cierto? Pero es lo que vemos en el día a día y más nosotros que nos dedicamos también a defender a los contribuyentes, vemos estas injusticias que se están presentando. Muy interesante, y yo digo que en nombre de todos los oyentes y seguidores, agradecerle, doctor, porque de verdad que necesitábamos este espacio para aclarar tantas cosas. Mire todo lo que hemos ido aprendiendo ahora ya cada 15 días con usted, y yo sé que hoy la enseñanza es maravillosa. Vamos a un corte y ya regresamos. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí
Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario, en el 602-348-0146. O escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Hoy, jueves, Encuentros Jurídicos con el doctor Dagoberto Carabalí. Y no olviden que Valentina nos tiene una invitación muy importante para el próximo sábado. Bueno, para el próximo sábado hay un gran bingo que es Bailando con Asolip, que es Asociación de y para Limitados Visuales. Están cordialmente invitados. Es en la carrera tercera norte, número 4019, esquina Asolip. Van a tener grandes premios, hasta de 200,000 pesos veo por aquí. Y pueden adquirir su tabla de bingo por 20,000 pesos por persona. Claro, al 320 pueden conseguir. Sí, los contactos son al 323 6003 788 y al 315 473 7024. Ese es el número de los contactos, y para el número que pueden separar su tabla de bingo es al 320 794 6101. Bueno, muchísimas gracias por esa invitación. Allí estaremos. Ya las boletas que nos dejaron ya las tenemos vendidas para acompañarlos en este evento tan importante. Bueno, doctor, entonces retomamos el tema muy importante para toda la audiencia, para los seguidores. El hecho que estemos ejerciendo una venta, y así sea informal, no nos exime de que paguemos el impuesto de industria y comercio. Si nos retiramos, pues se acabó el negocio, no quisimos, nos trasladamos, me cansé, lo que haya sido, así como se cancela en industria y comercio, en Cámara y Comercio, también debe hacerse allá, para evitarnos cobros posteriores, para quitarles el negocito de que se reúnan varias personas y tengamos que hacer un pago que, pues, si nos visibilizan para ir a cobrar, también debían de visibilizar cuando se corte y no lleguemos a estos extremos. Eso, entonces, y mire que es un negocio, un negocio interesante, es un negocio muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces recordamos que la sanción mínima, estamos hablando de 290,000 pesos aproximadamente como sanción mínima. Entonces, digamos que una persona debe 3 años, entonces son aproximadamente 900,000 pesos que debe de sanción para ya salir del problema. ¿Listo? Entonces, mire lo interesante del negocio. Y es que esa persona muy seguramente, hay un alto nivel de probabilidad que esa persona prefiera pagar esos 900,000 pesos y salir del problema a demandar la situación. ¿Por qué? Porque si hoy eran de un abogado, pues un abogado no me va a cobrar menos de 900,000 pesos, me va a salir más costoso pagarle al abogado que solucionar el problema. Y la demora, el tiempo, todo. Entonces, y si demando, como eso es un tema de nulidad y restablecimiento del derecho, entonces estamos hablando que un proceso que se va a demorar 6, 7, 8 años en juicio. Entonces, ¿qué va a pensar la persona? No, pues venga, simplemente paguémosle al municipio y solucionemos el problema y no nos pongamos a demandar y a esperar todo el tiempo. Entonces, ahí es donde digo que es un negocio interesante para el municipio. ¿Por qué? Porque tiro la red, hago que muchas personas caigan y el riesgo de que muchos decidan demandar es muy bajito. Entonces es casi que una cartera ganada. ¿Listo? Entonces ahí es donde a eso es a lo que le juegan muchos temas. Que vuelvo y reitero, no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo eso es
mucho de lo que pasa cuando se generan esos cobros sin fundamento, solamente viendo a ver quién cae en la situación. Y viene una situación mucho más crítica que se presenta en esta situación, y es que las personas que realizan esos cobros y de hecho que liquidan el impuesto de industria y comercio, es decir, que trabajan en la administración, son personas conocedoras. Aquí no estamos hablando de personas desconocedoras de la norma o ignorantes. No. Hay profesionales muy buenos y funcionarios muy buenos en el tema del impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Y ellos saben que el impuesto de industria y comercio es municipal y que grava los ingresos que se causen dentro del municipio. ¿Listo? Claramente entendiendo las reglas que hay dentro del estatuto tributario y dentro de los acuerdos municipales frente al tema del impuesto de industria y comercio. Pero ellos conocen, son conocedores de ese tema. Y adicionalmente también son conocedores que usted puede tener 100 millones, 1000 millones, 100 mil millones de ingresos, pero los ingresos no se causan sobre todos los ingresos que usted haya tenido, sino sobre los que tuvo dentro del municipio o que generan causación dentro del municipio. ¿Por qué le digo este tema? Y es porque son tan conocedores y lo saben que cuando vamos a hacer el cobro lo ignoramos. ¿Y cómo lo ignoramos? Señor contribuyente, envíeme su declaración de renta. Entonces pidan la declaración de renta para revisar todos los ingresos del contribuyente. Y dicen, mire, como usted en su declaración de renta reportó que tenía 2.000 millones de pesos de ingresos, quiero decirle que me debe a mí tanto de impuesto por los 2.000 millones de pesos de ingresos, cuando ni siquiera han demostrado que esos ingresos se causaron dentro del municipio. ¿Listo? Ahí, entonces ustedes van a decir, pero ¿y eso cuál es el inconveniente? Porque entonces ahorita va a tener que el contribuyente, ante algo que ellos ya saben, ¿cierto? Que el contribuyente ir ante su abogado y decirle, abogado, mire, inicie un proceso, demande, haga todo lo que tenga que hacer, quedémonos 5 o 6 años en un proceso para que le demuestre el municipio que esos ingresos no se causaron aquí, y ellos lo saben. ¿Listo? O tienen forma de saberlo, y más en el año 2026. Información exógena, tanto nacional como municipal, cruce de terceros, inteligencia artificial, todas las herramientas para usted saber si medianamente esos ingresos de ese contribuyente se causaron dentro del municipio. ¿Listo? Ahora, alguien va a decir, Dagoberto, silencio, por favor. No, pero es que queda uno, pero tenaz, claro. tenaz, porque de todas maneras, ¿por qué hacen eso? Claro. No, es algo indebido. Y usted ha sido muy claro, usted sabe de parte de la legalidad, tanto del contribuyente como de la entidad como tal. Claro, entonces, o sea, tanto le señalo que las personas deben de pagar sus impuestos, claro, como también ante las cosas que no corresponden, pues ahí también hay que hacer los cuestionamientos que corresponden. Claro, total. ¿Listo? Entonces digamos que alguien va a decir, Dagoberto, silencio, porque es que a nosotros nos conviene, o sea, es un negocio, porque en la medida que haya más problemas, entonces pues también van a ir a buscar abogados tributaristas para que resuelvan esos temas, pero no, o sea, digamos que esta semana hubo un cliente que me llamó para revisar un tema. Entonces me dice, pero yo quiero hacer esto, pero yo quiero... Yo le digo, mire, usted lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Si usted nos quiere pagar para que lo hagamos, también, pues yo no puedo atarle las manos ante su decisión de gastar dinero. Pero desde ya le digo que difícilmente vamos a lograr algo. ¿Listo? Entonces ahí lo que va a pasar es que va a quedar un antecedente muy bonito, que usted presentó una demanda, pero ahí no vamos a lograr nada. Pero si usted lo quiere hacer, hagámoslo. ¿Esto por qué se lo digo? Porque es lo que yo en reiteradas ocasiones he dicho. Aquí no es demandar y demandar porque el abogado se vuelva rico y generándole unas expectativas a los clientes que no corresponden. ¿Listo? Claro y conciso. Entonces, en esa misma medida yo digo, ¿para qué uno ante esas injusticias que sabe que que el municipio, y ojo que aquí no estoy diciendo el municipio de Cali, estoy diciendo municipios, porque esto se presenta aquí a nivel nacional? Hemos tenido muchos casos de muchos municipios, pero uno ya sabe que esa es la estrategia, vamos a tirar el arnés a ver quién cae, ¿listo? Y lo que caiga, créanme que vuelvo y reitero,
para usted 1 millón de pesos puede ser que sea mucho o puede ser que sea poco, pero cuando usted lo multiplica por 100.000, por 200.000, por 500.000 personas, ahí sí ya se vuelve interesante la cosa. ¿Listo? Entonces, esos son los temas que hoy se están presentando con el tema del impuesto de industria y comercio, y por eso a muchas personas les ha llegado unas carticas. Ojo, yo no estoy diciendo que solamente bajo la intención de recaudo, malintencionado, no. Hay muchas personas que efectivamente no cumplieron. Claro. Decir, y deben asumir. Exacto, no presentaron sus declaraciones de impuestos de industria y comercio, y bueno, pues tendrán que presentarla y subsanar. ¿Listo? O hay otros que lo hicieron mal, pues tendrán que subsanar. Entonces, por eso inicialmente les expliqué cuál es el deber ser y ahorita y las irregularidades que de pronto se presentan en esos procesos. Lo que yo sí les puedo señalar y dar la tranquilidad es que si hay algún tema que es excesivamente desmesurado, porque de hecho ya lo es, usted tiene todas las herramientas para poder cuestionar y debatir estos temas. ¿Listo? Tiene todos los elementos para poder no permitir estas injusticias que se presentan en algunos casos. Y si hay que demandar, hay que demandar. ¿Listo? Si hay que dar la pelea, hay que dar la pelea. Porque aquí no es solamente es qué tan caro me sale, ¿listo? O qué tan dispendioso puede ser el tema. Es que, pues, en la medida en que sigamos permitiendo que se generen situaciones solamente para el interés de unos pocos, pues vamos a tener a los comerciantes o a los empresarios o a las personas que ejercen una actividad económica cada vez cargado de más responsabilidades. Entonces hablábamos todo el tiempo de que venga, uno tiene que pagar renta, tiene que pagar IVA, tiene que molestar con una cosa, que a un trabajador le pasó algo, todo este dolor de cabeza, más ahorita 2 o 3 personas tratando de, bueno, tiremos un arnés y generemos más plata también para nosotros. ¿Listo? Entonces eso es lo que debemos de tener. Yo creo que esto es un tema más que ser individual, es saber si a usted le conviene o no. Sí debería haber una unión de gremios empresariales, de comerciantes, y recuerdo que cuando hablo de comerciante no solamente hablo de la persona que comercializa camisa y todo, no, todos los que ejercemos actividades económicas, porque es que aquí nos vamos a ver, nos vemos vinculados en este tema, tanto los que ejercen actividades comerciales como las de servicio y como las de fabrilo. Entonces, en esa medida, pues yo creo que debería haber una unión de, bueno, no pienso en que si para mí 1 millón de pesos es caro o no, es porque no revisamos una injusticia que nos permita ejercer acciones para entender, municipio, yo no estoy diciendo a usted que no cobre si tiene que cobrar, pero hay unas cosas que usted está cobrando que no tienen sentido, porque ustedes las conocen, más tanto que las conocen que ustedes hasta dan seminarios de eso. Ustedes saben que si una persona ya canceló su registro mercantil, pues no está ejerciendo actividades de comercio. Luego, ¿yo por qué lo voy a sancionar? Simplemente porque usted no me informó. Cuando usted simplemente puede meterse a internet y darse cuenta en el RUES que la persona canceló su registro mercantil. Es más, usted puede enviarle un comunicado a la Cámara de Comercio y decirle: Cámara de Comercio, infórmeme qué personas han cancelado su registro mercantil. Internamente, como entidades de gobierno o municipal, no sé cómo se le llamen, informar para evitar eso, pues, pero se les acaba el negocio. Usted lo puede hacer, usted darse cuenta. Entonces, ¿para qué voy a utilizar un tecnicismo que sí está dentro del acuerdo municipal? Y es decir, hasta que la persona no cancele su registro único de información tributaria, deberá seguir presentando la declaración. Entonces me pego de ahí para decirle: no, usted canceló, pero usted a mí no me informó. Entonces, por eso, al menos, no le estoy diciendo que pague un impuesto, pero sí págueme la sanción por no haberme declarado. Hombre, listo, hombre. No hay derecho. Sí. Ahí lo apoyo, que de verdad debe haber esa unión para sentar un precedente. Y desde Sonora 1500 y este programa se hace un llamado. Yo sé que de pronto muchos oyentes trabajan en esas entidades o sus familiares. Qué bueno de verdad también tomar conciencia en esto. Si tienen una responsabilidad de recaudar impuestos y que todo se dé al día, bien, que lo hagan como usted lo dice, correctamente y todo eso, pero tampoco que abusen. Eso, exactamente. Entonces, eso es lo que hoy se está presentando, y bueno, hace parte de este tema del impuesto de industria y comercio. Y recordemos que la administración siempre va a tener un poder, que ese es un poder que es un poder supremo. ¿Listo? La otra vez hablaba con el equipo de la empresa,
Y digamos que cuando uno pelea estos temas tributarios, cuando uno discute estos temas tributarios, hay veces el desgaste es bastante importante. ¿Por qué? Porque digamos que usted puede estudiar, puede tener a todo un equipo, puede leerse todos los libros, todas las sentencias, ¿listo? Pero nunca va a ser igual la capacidad del contribuyente versus la capacidad del ente fiscalizador. Totalmente de acuerdo. Entonces, es que así sea un mismo abogado. Usted Exactamente. mismo que ya colocó un ejemplo que le tocó vivir una experiencia. Eso, entonces usted puede ser abogado, contador, especialista en todo lo que usted quiera, ¿listo? Pero su capacidad nunca va a ser igual, usted que está defendiendo al contribuyente versus la administración, ¿listo? Porque la administración adicionalmente tiene un poder supremo. ¿Y cuál es el poder supremo? Y es que le permite iniciar los cobros siendo juez y parte. O sea, lo normal es que usted el día de mañana va a demandar a alguien, pues usted tenga que acudir ante un juez y le dice: juez, mire, esta persona me debe, o esta persona quiero demandarla por X o Y situación. Y el juez, ¿qué hace? Analiza el proceso y se da cuenta si usted tiene o no tiene derecho. ¿Listo? Es decir, al menos garantizamos que hay dos partes y un tercero. ¿Listo? Claro. En los procesos de la administración no es así, porque los procesos en sede administrativa es la misma entidad que le dice: usted me debe, y yo determino que inicie un proceso de cobro coactivo y yo determino que lo embargo. ¿Listo? Entonces, mire la desigualdad que existe. Entonces, usted dice: bueno, sí, este tema, digamos que se hace y uno entiende la esencia de los procesos de cobro coactivo, porque digamos que la administración al final necesita recaudar y necesita generar garantías de un proceso rápido y célere frente a lo que es el recaudo de sus finanzas, de sus impuestos y demás. Y uno lo entiende. Lo que pasa es que no es coherente cuando genera injusticias o genera indebidos procesos, como el que yo le estoy diciendo. Entonces, tiro un arnés, el que no me pagó, le inicio yo mismo el proceso de cobro coactivo y le hago pagar estas sanciones. Cuando vuelvo y reitero, al final lo único que va a tener el contribuyente es pagar, porque es que si no lo hago, vuelvo y reitero, va a haber un abogado que me va a cobrar también por este tema. Claro. Y ese abogado no me va a cobrar, pues bueno, digamos que yo no puedo partir de la presunción que no le va a cobrar 900 mil pesos, porque cada quien cobra lo que corresponde. Pero digamos que si usted va a ver que no le van a cobrar 900 mil pesos, entonces ahí es donde usted dice: no, pues prefiero yo ir a pagar y ya, solucionar. O sea, el contribuyente se ve contra la pared. Sí o sí, tiene que pagar. Sí o sí debe pagar, entonces tampoco se justifica. Eso, entonces aquí es donde viene el tema, que es el proceso de cobro coactivo, que volvemos y lo mencionamos. Recordemos que el proceso de cobro coactivo es el que le permite a la administración iniciar el cobro ya formal de las obligaciones que tienen los contribuyentes. Y ahí es donde se aperturan los embargos, y ahí es donde usted le van llegando las notificaciones de que su cuenta o sus bienes están embargados. Es porque la administración ya inició el proceso de cobro coactivo. Y en ese proceso usted también puede discutir, también puede iniciar toda una serie de acciones judiciales para verificar que efectivamente el cobro que le está haciendo la administración no corresponde. Tema importante que debemos de tener en cuenta, y es que hay dos momentos. Un momento en el que usted discute la obligación, es decir, usted discute si tenía o no que declarar el impuesto de industria y comercio, o si tenía o no que pagar esa sanción. Y hay otro momento donde usted ya no discute la obligación, sino que discute es el pago de la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que es el proceso de cobro coactivo. Y se lo digo porque muchas personas no discuten la obligación y dicen: bueno, no, eso lo dejo ahí quietico. Y cuando ya le llega el embargo es que tengo que ir a buscar un abogado porque mire que me embargaron. El problema es que ahí ya es difícil. Pero es que yo no tenía que declarar el impuesto, mire que yo no ejercí actividades. Claro, lo que pasa es que en ese momento ya no se puede discutir eso, porque técnicamente ya se generó un título ejecutivo. Claro, es decir, ya la administración tiene el documento con el cual puede cobrar esa obligación. Entonces, en esa etapa usted lo único que va a poder es decir: pagué, no pagué o no debía de pagar. Pero cuando usted dice no debía de pagar, no es porque era o no era contribuyente, es porque el título que tiene la administración corresponde o no corresponde. Entonces ahí es donde inicia toda una discusión que puede o que disminuye las probabilidades de éxito en muchos procesos tributarios. Todo esto que hoy les he explicado es para señalarles lo siguiente. Hoy
les está llegando una invitación. A todas las personas que les ha llegado esa invitación, tengan claro que apenas está iniciando el proceso, apenas está iniciando la discusión, apenas estamos iniciando el panorama. Pero sí es el momento idóneo para que usted tome decisiones, porque si a usted lo están invitando a la rumba, usted tiene, y la rumba inicia a las 10 de la noche, usted tiene desde las 7, 8 que ya va a hacer, hasta las 10, 2 horitas para decidir si va o no va. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hoy le está llegando, la invitación a si va o no va. ¿Listo? Pero debe tomar la decisión rápido. ¿Por qué? Porque cuando ya inicie la rumba, ya la cosa va a cambiar. Sus decisiones ya van a tener que ser de en otro escenario. Entonces, cuando usted ya le notifiquen un emplazamiento, cuando usted ya le notifique una resolución sanción, cuando ya usted ya le notifiquen un mandamiento de pago porque se inició un proceso de cobro coactivo, ahí ya la discusión es diferente. Ahí ya no es va o no va, ya la rumba ya inició. ¿Listo? Entonces, como ya la rumba inició, ya no hay vuelta atrás. Exactamente. No hay vuelta atrás. ¿Trajo la botella o no la trajo? O vamos a pasar en seco. Exactamente. ¿Listo? Entonces, por favor, aprovechen este momento para tomar decisiones. Listo, vuelvo y reitero, no estoy diciendo que la decisión tenga que ser demandar, pero sí para buscar un acompañamiento, sí para buscar a alguien que le explique qué es lo que le llegó, para que usted no deje pasar simplemente, me llegó una notificación y ya, no. Necesito buscar a alguien que me diga qué hago con esto. ¿Pago? ¿No pago? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué alternativa tengo? ¿Listo? Para que no vayan a tener situaciones en el futuro donde ya resolver esos problemas se complejiza. Y como hoy estamos diciendo el negocio, ¿cierto? Hoy estamos revelando los negocios de todos. Recuerde que no es lo mismo cuando el cliente llega en un momento oportuno a cuando ya hay un problema mucho más complejo por resolver. Ese abogado de esa persona, pues muy seguramente le va a cobrar unos honorarios que sean más adecuados a ese problema más grande por resolver. ¿Listo? Entonces, claro. No, es que esto ya es una situación muy complicada y por eso, pues mis honorarios ya no son 100, sino que son 10. ¿Listo? Entonces, ahí es donde, pues también usted piense financieramente y diga, bueno, yo prefiero ahorita pagar una asesoría y que de pronto me permita tomar una decisión al costo más cercano a mis posibilidades, a esperar al momento en que el problema ya sea tan grande, pues que también esos honorarios sean tan grandes que no me vayan a permitir poder pues al menos asumir ese gasto. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero por ejemplo, que nos responda esta inquietud que me surge en el momento, doctor, lo más concreto posible. Si por ejemplo son 3 años, digamos que estamos hablando de 3 millones de pesos, el contribuyente no puede llegar a algún acuerdo o de que, bueno, pagó el 50% o me dan plazo, o sí le toca pagar. Sí, digamos que recordemos que el acuerdo de pago siempre va a ser una alternativa. Siempre va a ser una alternativa. Para eso es el asesoramiento que exactamente, usted nos eso era parte de lo que usted tendrá que tomar. Y usted dice, no, yo acepto y algún acuerdo de pago. Siempre va a haber, o sea, siempre hay alternativas. Lo que pasa es que habrá que revisar cuáles son las implicaciones de esas alternativas, porque no solamente esa, yo llego al acuerdo de pago y ya, ¿listo? Sino cuáles son las consecuencias de llegar a un acuerdo de pago. ¿Cuánto van a incrementar? Exacto. Pueden pasar muchas cosas. Para que el negocio siga creciendo. El negocio que no debe ser de esa manera. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo. ¿Dónde lo pueden ubicar toda la audiencia que quiera? Ya saben, no se dejen coger el tiempo. Es hasta el 31. Ya les está llegando la notificación. Ahí tomen datos tomen nota de los datos del doctor para que busquen esa asesoría. Eso. Entonces, todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas, recuerden que eso también queda grabado, así que si hay algo que dije muy rápido, pues también pueden entrar a todas las redes de Vilma del Mar para ver todo lo que hoy queda grabado y suben a las publicaciones. Listo, entonces estamos ubicados en la calle 36 Norte, número 2BN 209, barrio Prados del Norte, Centro Empresarial Berkeley. O también nos pueden contactar a través de las líneas telefónicas 300-361-7545 o la línea fija
348-0146 con el indicativo 602. Y también a través de las redes sociales, que también ver que maneja redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram con el @Berkeley para que también ahí todo el equipo de marketing y todos estos temas están subiendo piezas y están, digamos, que de lo que hablamos hoy o todos los días que venimos acá, pues digamos que suben piezas para que las personas también puedan ver lo que hemos hablado. Bueno, doctor, agradecerle infinitamente en nombre de toda la audiencia, porque de verdad que nos pone en contexto de tener cuidado, de ser precavidos y de hacer las cosas bien como usted lo dice. Así es, Vilma. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar en la sintonía de Sonora 1500, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Hoy Encuentros Jurídicos con el doctor Dagoberto Carabalí. Ya les estaremos informando las próximas fechas que va a estar él, porque pues como ya se nos acerca Semana Santa, entonces dijimos que iba a estar el 9 de abril y el 16 de abril. Entonces, para que ustedes estén allí puntualitos esperando toda esta información. ¿Continuamos con lo impuesto de industria o ya qué otro tema vamos a manejar? Pues ahorita estamos en el tema del decreto que salió nuevo para el tema de la reducción, el pago de sanción e intereses. Recuerden que ese decreto lo habían suspendido y en palabras coloquiales lo habían tumbado, pero ya salió otro decreto que es el decreto 0240 del 11 de marzo, si no estoy mal, de 2026, que volvió y revivió las reducciones. O sea que hoy, si usted está con deudas de impuestos, IVA, retención y demás, aproveche este tema para hacerlo. Entonces yo creo que es interesante volver a hablar. Genial, porque ponemos en contexto y estén ustedes pendientes. Ya saben que vayan a la plataforma de YouTube en Encuentros con Vilma del Mar, ahí encuentran grabado el programa también, para que si algo se les quedó allí en el tintero. Valentina. Sí, bueno, también tener presente que Encuentros con Vilma del Mar tiene su canal en WhatsApp, ahí informamos todos los días quiénes van a estar aquí de lunes a viernes, se informa cuándo está el programa subido en el YouTube, así que nos pueden buscar y nos pueden seguir para que no se pierdan de más encuentros. Gracias, Valentina, a todos ustedes, gracias, sean felices, a eso vinimos. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario, en el 602-348-0146 o escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche en Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar.